Pero bueno, está bien. Bueno, si me vas a poner la cuestión del ejemplo de una barda de una refinería que no se construyó. Fue una decisión de un gobierno a otro, que el gobierno que pasó decidió no seguir hasta esa obra y ya. Bueno, 15,000 millones de pesos. Pero eso no es cuestión de corrupción. Bueno, si a lo mejor es la luz, hubieras dicho a lo mejor. Correcto, pero si vas a justificar esas cuestiones tan injustificables para el resto de nosotros, pues sencillamente no estamos empatando en la cuestión de la interpretación. Con el pie que se meten, y podemos hablar de un aeropuerto que dejaron tirado de nosotros en millones claro, de pesos. Consideraríamos que hay una oposición que tiene como objetivo dinamitar la cuestión del proyecto. ¿Cuál proyecto? De gana. Estamos hablando de un Yo no proyecto. creo que sea dinamitar el proyecto, simplemente hay situaciones y cosas que te no... Te lo planteo así. Hubo oposición para la cuestión de los amparos, para la cuestión del aeropuerto. Sí. ¿Cómo lo interpretas eso? Ay, es que no puedes entregar las cosas así nomás, haz lo que quieras, güey. Oye, viola todas las leyes, te mandan a parar todos, toma, ¿y qué es lo que quieres que le hagan? Que le entreguen No. La cuestión es que recurrentemente toda la fundamentación que están planteando ni siquiera tiene sustento firme. Creo que a nivel global la idea de la concepción política tiene una mala imagen. No hay país en el cual un político sea bien visto tan sencillo. O sea, es generalizado, es un mal que realmente pues, ha cundido. Así que para aquellos que nos digamos políticos y que nos gusta precisamente hacer política, hay que precisamente pues, desplegar un modelo que sea ejemplar, que sea realmente distinto y que pues en todo caso salvaguarde esa parte de integridad en donde la ética política, la cuestión de la dignidad, la cuestión del trato justo o la justicia pues nos dé un referente pues más confiable. Para alguien de izquierda, cuando menos alguien me dice, bueno, ¿cuáles serían las banderas que habría que enarbolar? Yo casi siempre tomo como, cuando menos, los principios bases de la Revolución Francesa, ¿no? Hacer la búsqueda de la igualdad, hacer la búsqueda de la libertad y obviamente la cuestión de la fraternidad como un elemento toral. Un cuarto yo agregaría la cuestión de no perder el sentido crítico. Cuando la izquierda no enarbola banderas de libertad, igualdad, fraternidad y crítica, simple y sencillamente es una simulación y en esto nos encontramos a varios personajes que están en esta circunstancia. Y ahorita pudiéramos también evaluar con este ejemplo que das, que cuando menos un sentido de limitar libertades o atacar un sentido de igualdad o no ser fraternos o de igual manera desacreditar o hacer un ataque contra la crítica no está en términos reales ejerciéndose, ¿no? Claro, habrá alguien que diga, oye, pues es que el gobierno todos los días está en una cuestión de de ataque. En realidad es una contestación ante un poder que no termina por ceder algún 100%. Este gobierno plantea desde su origen en la cuarta transformación una desarticulación de lo que es el poder económico del poder político. En el ejercicio del poder antes era fácilmente concebible que quien entraba a la política era para hacer un negocio. O sea, era prácticamente rápido entender que había un interés tácito. Ahorita cuando menos pudiera yo decirte que no en la intención, en la mayoría no existe. La cuestión de los casos que hasta el momento se han registrado, no hay ninguno que no haya salido a la luz pública y que no haya sido denostado y también, primero señalado y denostado para la cuestión de su corrección. Hay inercias, esto que planteo ahorita de la cuestión del interregno, todavía se siguen conduciendo algunos en esa inercia. Pero no quiere decir que es una cuestión que vayamos a dejar como algo, como un sello distintivo, ¿vale? No creo yo en la cuestión hasta el momento, ni siquiera equiparable, un factor de corrupción del pasado con lo que ahorita se está registrando, cuando menos en la parte. Difiero contigo, ¿no? Pero bueno, está bien. Bueno, si me vas a poner la cuestión del ejemplo de una barda de una refinería que no se construyó. Porque eso fue una decisión de un gobierno a otro, que el gobierno que pasó decidió no seguir esa obra y ya. Bueno, 15,000 millones de pesos. Pero eso no es cuestión de corrupción. Bueno, a lo mejor es la luz, hubieras dicho a lo mejor. Correcto, pero si vas a justificar esas cuestiones tan injustificables para el resto de nosotros,
Pues simple y sencillamente no estamos empatando en la cuestión de la interpretación. Con el que se meten, y si podemos hablar de un aeropuerto que dejaron tirado que costó 300 mil millones claro, de pesos. y que ¿no? ya quedó cubierto, ¿eh? Pues, sí, quedó cubierto de que. No, ya quedó pagado. ¿Y, no, y, no, no ¿qué hay costo? ¿Bajo qué costo? No hay un adeudo. No hay ¿Pero una, bajo qué costo? Al día de hoy no hay un adeudo sobre ese concepto. Sí, pero ¿cuánto costó? Por eso, lo pagamos pero, los mexicanos, a fin de cuentas, ¿no? Estás hablando de una barra de 15 mil millones. Te lo estoy diciendo, la cuestión de que al momento no hay una deuda de carácter económico sobre esa ¿Por la barda tampoco? Claro que no. En la barda existe la cuestión de una obra incompleta y sin justificar los gastos. El aeropuerto también es una obra incompleta y sin justificar lo que hicieron. No, ya se pagó. Pero sin justificar, pues. Ya está cubierto, bueno. No, pero no se pudo. O sea, ya ese capítulo de pago quedó absuelto en función de la toma de una decisión. No se construye muy bien, se paga y a lo que por eso, y la barda, ¿cuál es el punto? Pues es que yo te estoy comprando lo mismo, una barda con un gobierno que entró, decide no seguir con una obra como lo fue este. Lo que tú no ves te lo voy a hacer más claro. La cuestión es manejo ético de las finanzas públicas. Por eso, pero ¿por qué tocaste el tema de la barda? Pues porque es una cuestión muy clara que si haces una propuesta y ahorita te estás en una como oposición queriendo señalar en retroactivo una falla, te digo que cuando menos hay muchos agregados ahí que te faltan autoridad moral para sustentar yo no estoy participando con el gobierno, No, yo lo estoy planteando de quien hace la crítica, a final de cuentas, ¿eh? Porque a final de cuentas, ¿qué es lo que tenemos en una evaluación en lo general? Pues una oposición sin la suficiente ética política para hacer señalamientos. Y cada vez que hacen un planteamiento, viene en contrarréplica la cuestión de los mismos. Pues, pero los argumentos que da tu presidente pues, son unas tarrisorios, hombre, también. Hombre. Claro, si tú quieres evaluar la cuestión del gobierno es otro tema, ¿no? Pero estoy hablando ahorita de la oposición. A la oposición hace señalamientos y el gobierno, el presidente, sale en su mañanera hasta a reírse y a burlarse de los planteamientos sin dar una explicación clara de lo que está viendo. Explícanos los contratos, las empresas fantasmas que están en Santa Lucía. Sale y se ríe. Y bueno, y lo peor del caso, le dice corrupto al que le sacó el artículo con pruebas y todo. Entonces, en vez de mandar una investigación, en vez de mandar a la auditoría, en vez de checar y decir, a ver, está algo raro aquí, yo no sabía, no. A defender así a rajatabla a los actores que están ahí y a darles hasta más poder. Bajo el esquema de análisis de la oposición, ahorita que es el tema, ¿consideraríamos que hay una oposición que tiene como objetivo dinamitar la cuestión del proyecto? ¿Cuál proyecto? De la Estamos hablando de un proyecto. Yo no creo que sea dinamitar el proyecto, simplemente hay situaciones y cosas que no. Te lo planteo así. Hubo oposición para la cuestión de los amparos, para la cuestión del aeropuerto. Sí. ¿Cómo lo interpretas eso? Pues obviamente. Es dinamitar un proyecto. Bueno, pues es gente que no está de acuerdo con el proyecto. Correcto, pues, pero tú lo justificas en función de no interpretarlo en la claridad de la historia. Vemos la cuestión del Tren Maya, ¿cuántos amparos aparecieron? Si eso no es dinamitar un proyecto, caray. Es que no puedes entregarle a las cosas así, nomás haz lo que quieras, güey. Oye, viola todas las leyes, manda a todos, toma, ¿y qué es lo que quieres que le hagan? Que le peguen No. La cuestión es que recurrentemente toda la fundamentación que están planteando ni siquiera tiene un sustento firme. Pues no, es pues, que pero tu punto. Si tuvieran firmeza, los jueces hubieran determinado en contra, ¿eh? Pues lo determinaron en su momento en contra, ya después salieron otras cosas, ¿no? Bueno, ahorita te puedo decir que la resolución, todo va transitando para que todo el ejercicio de las obras siga en su curso. Sí. Lo mismo la cuestión de dinamitar contra la cuestión del tren transísmico, la cuestión del Dos Bocas, o sea, no habría que mostrarnos a la ingenuidad en donde la misma oposición ha hecho mal las cosas. El resultado más tangible que puedo decir que ahorita tenemos una no solamente mediocre oposición, sino también mezquina, es en función de que a 3 años de ataques permanentes y constantes, no han logrado tener un resultado que medianamente les sea digno para ellos. Mira, te voy a hacer una cuestión histórica porque yo creo que para mí pareces como que se te olvida un poco y crees que aquí, en este gobierno, sucedió todo. La oposición, oye, de repente... te centro en el tema, es la oposición. Por eso, en el tema de la oposición me voy a ir. Del tema de la oposición, se lo voy a plantear. En el 2000 por allá, cuando llegó el panismo al poder, que era oposición, que toda la vida fue oposición y que después ustedes trataron de amalgamarlos ahí, toda la vida fue oposición. Entonces llegan al poder y no le dan el poder que tiene este presidente, ¿eh? Sigue gobernando el PRI porque sigue en la mayoría de los estados, en las cámaras todos eran priistas y también el PRD tenía gran participación y yo recuerdo perfectamente que no los dejaban hacer nada, no les pasaban ni una.
Es lo mismo, ingeniero. Cada quien desde su poder está tratando de llevar agua a su molino. Eso es la oposición que no quieres entenderlo. O sea, decir, ¿por qué no quiero que el gobierno de Vicente Fox haga estos cambios? Pues ¿por qué? Porque no estoy de acuerdo, no porque quiero dinamitarlo. Ahora sí no es así. Ahora que ya no son oposición ustedes, ahora la oposición quiere dinamitar. No es porque no esté de acuerdo en lo que está haciendo. Lo mismo. Replanteo. Sí hay una cuestión clara de intereses, en donde anteriormente el gobierno tenía intereses de carácter económico en muchas de las acciones. Y la sigue teniendo, ingeniero. Bueno, si me lo presentas, yo te diría, oye, efectivamente se está dando. Ahorita te puedo decir que cuando menos ningún señalamiento de corrupción está en las cúpulas superiores. Acaban de sacarte un reportaje, como que no, el reportaje de todas las empresas fantasmas que están en Santa Lucía. Y están haciendo algo para eso, para detectarlo, por lo menos para investigar. ¿Se está haciendo algo? Creo que esa parte no es totalmente cierta. Ahí están los documentos. Bueno, si no es cierta, yo tampoco te voy a decir que es cierto porque no los vi, pero por lo menos deberían de investigar, ¿no? Va a investigarse. A final de cuentas, ahorita la prioridad está para el día 21 de marzo la entrega del aeropuerto. No creo que vayan a investigar, porque a fin de cuentas, si sale el presidente el otro día a desmentir y a decir eso, pues no. Te lo planteo como un objetivo en la cuestión de ahorita de entrega de todas las obras de infraestructura que se están desarrollando y nada va a impedir para hacerlo. Bueno, déjame pasar a lo de la oposición, porque yo me quedé con una cosa aquí, mira. El respeto a la derecho que dijo el ingeniero ahorita de la persecución que estaba en el pasado, en estas elecciones pasadas, un récord histórico en muertes de candidatos. El 90% eran de oposición. Aquí en Sonora está un caso clarísimo de Abel Murrieta y pues ahí sigue, ¿no? Impune la muerte, ¿no? Es un ejemplo claro, sencillo. En todo el país hubo muchos muertos, en el que estuvo involucrada la oposición y estuvo involucrada, la delincuencia. No sé, yo tampoco me consta que el gobierno esté metido en eso, pero el gobierno es el que tiene la certeza, pues la certeza, el que debe dar la certeza para que tú puedas competir. Eso es, al decir que se respeta a la oposición, pues no se ve muy bien, ¿no? No puede respetarse la oposición si el presidente todos los días sale a atacar. Una vez lo platicamos tú y yo, un líder para mí es un líder, un líder es alguien que habla a la unión, cohesiona, participa, escucha todas las voces. No puedo yo sentarme en un lugar y tratar de hacer sinergias con una persona que todos los días me denosta, que todos los días me ataca. Ahora resulta que es el más atacado de la historia. Eso también es falso, por Dios, hombre. Enrique Peña Nieto nos burlamos hasta de ruta. El mayor generador de memes, por tonto, pues ya lo superó, pues sí es cierto, ¿no? Pero por Dios, no, tampoco se sienta él como el único señor que, me atacan mucho. Jamás había visto yo a alguien que atacara todos los días. Para empezar, que salga todos los días ya es un despropósito, hombre. Y estar atacando y burlándose de los opositores, de la prensa, de las gentes que pensamos, insisto, a él, que me hace creer a mí que no es presidente de todos, ¿eh? O sea, simplemente él gobierna para sus simpatizantes y a ellos a los que les habla. Yo invitaría a dejar los miedos aparte y también los odios. Pues si me da miedo. Ok, yo te invitaría a que esos ya no los pongas en la mesa, porque a final de cuentas eso genera una cuestión sin sentido, hombre. O sea, no hay una razón para fundamentar miedos y no hay una razón para fundamentar... No, con los muertos de los... No, te lo planteo en la realidad. O sea, si quieres encontrar una cuestión de una ruta de convivencia simple y sencillamente con miedo, no llegas a nada. Pero es que el país vive con miedo, vivimos en el país más violento del mundo, ¿cómo no va a tener miedo? Bueno, te lo digo. Vivir con el miedo no es vivir. No, pues el miedo es un acto de defensa, ingeniero. Bueno, te lo replanteo. No, yo quiero seguir teniendo miedo, prefiero tener miedo porque eso me hace estar alerta. Bueno, te lo replanteo. No es necesario que tengas miedo. Tú no corres ningún peligro. Pues, quién sabe, yo no sé si las personas también hay mucho inocente muerto, cabrón, en esa tú no vas a correr, violencia que vivimos en el país. Bueno, te lo garantizo yo, no tienes una cuestión de miedo. Es un sinsentido. Lo siento, pero no, tu garantía no me dice nada a mí. Okay, yo seguiré teniendo miedo. Te lo digo. Tu miedo y tu odio no yo no odio a nadie, eso sí te lo digo, yo nunca he tenido albergado ese sentimiento en mi corazón. Bueno, si me dejas terminar una idea, yo creo que podemos avanzar. Te lo refuerzo. Estaba hablando yo, pues, pero bueno, síguele, ya ahorita te lo contesto. Bueno, normalmente el pensamiento conservador recicla muchos miedos y muchos odios. En esa cuestión, abonando una cuestión de ignorancia, simple y sencillamente detona, precisamente en esas expresiones, de no generar un avance en toda esta cuestión de lo que se está viviendo. Una interpretación muy errada es la cuestión de decir que el presidente ataca. Se defiende. Te lo soy siendo sincero. Puedes ver la prensa. No es su trabajo, hombre. Es un presidente. O sea,
pierde tiempo estarse peleando con todo el mundo. Bueno, no es tu tema, pues, a final de cuentas es su quehacer, es su papel. No, es su papel es gobernar. Bueno, esa es tu interpretación. Ahorita Andrés Manuel se está creyendo. Porque está en campaña, pues, constante. Bueno, voy de nuevo con la idea, si me permites terminar una cuando menos. Andrés Manuel está en la firme convicción de trascender de manera histórica. Ese posicionamiento de la trascendencia histórica lo lleva precisamente a diario estar defendiéndose, no él, defendiendo el proyecto. Y a diario en la cuestión de hacer una separación de todos aquellos que tienen miedo, de todos aquellos que tienen odio y a todos aquellos que están ante una cuestión de ignorar lo que realmente se está desarrollando. Eso, a final de cuentas, es un punto muy favorable de que cuando menos los derechos humanos están garantizados. Hasta el momento nadie ha sido censurado como en el momento que pusiste como ejemplo ahorita, ingeniero. Ahorita al momento nadie ha perdido una cuestión de un posicionamiento. Cuando menos yo en lo particular te puedo decir, no veo yo la oposición perdiendo garantías individuales en función de que el gobierno los auspicie. Lo otro, la cuestión de que los avances que hasta el momento se están dando, si bien es cierto, alguien lo pudiera señalar como cuestiones negativas de que no son lo suficientemente rápidos, pero también no están teniendo un costo de vidas humanas a como se tenía antes. Este es el modelo que está ahorita estableciéndose. Es una cuarta transformación que tiene un modelo distinto, es pacífico, es tranquilo, es precisamente atendiendo una condición de que todos estemos conscientes de lo que se va tomando como avance, cada vez tenga una concepción particular de que cada quien se está convenciendo de que esto va en mejoría. Hasta el momento, decir que el 71% de la población, de la aprobación que tiene el presidente, pues nació como generación espontánea, y después de 3 años de gobierno que se siga manteniendo. ¿Quién dijo que tiene el 70%? Pues bueno, 68, lo acaba de decir. Lo acaba de decir ahorita Mitofsky, ¿no? Mitofsky, la que dijo que tenía Salinas el 77 en el 91. No sé, pero la cuestión es que yo me voy ahorita a lo actual. Y en ese sentido, Andrés Manuel tiene ahorita el mayor de los registros que en el periodo de gobierno haya tenido cualquier otro presidente. No, Salinas tiene el 77, con Mitofsky lo dice. Bueno, a final de cuentas, si tú quieres defender a Salinas, es tu rollo. No, por supuesto que no, pero estoy hablando de la popularidad, pues bueno, nada más estás tomando eso, ¿no? Ahorita yo te lo planteo que los datos al momento de corte actual están en ese sentido y lo tienen posicionado como el mejor presidente a nivel mundial. Segundo, en un estudio de 13 naciones nada más. Tiene el liderazgo ahorita. En 13 naciones. Digo, o sea, hay que repetirlo mucho porque luego ustedes trabajan mucho con eso. No, bueno, si aderezamos con miedo y odio, pues no, todo, pues es que no es miedo, odio, pues ¿eh? simplemente hay que decir las cosas como son, ¿no? Ahora, yo te voy a decir, mira, vamos a transitar de... Pues que le quiero contestar porque no me... Sí, pero tenemos una pregunta clave para cerrar este tema prácticamente. Como oposición, o sea, todo lo que tú le refieras a él en contra, quiere decir la oposición que tú le estás haciendo en este debate. ¿Qué le recomiendas tú? ¿Cómo arengarías a la oposición? ¿Qué arenga les harías? ¿Qué le recomendarías a la oposición? ¿Cómo debe de ser? ¿Cuándo debe de ser? ¿Y qué debe de hacer? Primeramente, tomar la premisa que nos acaba de plantear ahorita aquí el ingeniero, decir que Andrés Manuel López Obrador está trabajando arduamente en pasar a la historia. Definitivamente, se lo digo, se lo está logrando, ¿no? Como el peor presidente de la historia. El respeto a los derechos humanos también no se fundamenta nada más en la prensa. Los niños con cáncer que no tienen acceso a medicinas es una violación a derechos humanos. En muchas cosas este gobierno viola los derechos humanos. No nomás para decir si no reprimí. O sea, si no hay una Carmen Aristegui ahora, que pues dentro de poquito lo va a hacer porque ya les cayó de su gracia por el reportaje que hizo en Proceso. Yo le recomendaría a la oposición seguir siendo oposición y unirse y estar fuerte como están. O sea, no trabajar sobre las cosas que no están bien, porque muchas se pasan y están bien, se pueden pasar, ¿no? No, ¿cómo no? Están deteniendo una reforma eléctrica que ellos consideran que es dañina para el país. Eso es ser oposición. No estoy de acuerdo, no por vulnerarte o no. Él lo podrá pensar así, por dinamitarte, porque esto nos va a hacer mucho daño. Entonces estamos en contra. Eso es una oposición. Que se una la oposición para detener ese tipo de propuestas que hace el gobierno, me parece que es lo correcto. Detenerlo para que no destruya el INE, que es el primer paso para la democracia, que son la organización de las elecciones, el primer punto, y que lo logramos hace 20 años, no sé, antes del 2000, cuando se creó, fue lo primero, ciudadanizar el Instituto Electoral.
Y señor lo quiere volver a llevar al gobierno. Y seguramente va a poner a Bartlett ahí otra vez, ¿no? Para, en aquel entonces, el adalid de la democracia ahora. El mayor violador de las elecciones que se ha dado en la historia, que ahora es hasta un héroe nacional para la 4T. Me parece que la oposición está haciendo lo correcto, oponerse a ciertos proyectos y pasar los que considere que son buenos. Para eso es la oposición, son voces de todo el pueblo. Yo apoyo por completo que no pase esa reforma eléctrica. Podrá hacerse cambios y podrán, que eso es suposición y eso es negociación a la que el presidente no se presta nunca. El presidente, como que está acostumbrado en sus 3 años primeros, estaba acostumbrado a que todo le mandaba al Congreso, y como eran de su partido, pues no le cambian ni una coma. Imagínate eso, no manches, güey, ¿para qué están esos datos ahí? Eso es el gobierno, gentes que nada más están ahí para lo que diga el presidente. Me parece también absurdo, ¿no? Y que no hagan ellos mismos, no se junten y tengan dignidad, porque ahorita también hablo de dignidad. Un diputado que fue electo por la ciudadanía, ¿no? Y tenga dignidad para decir que va a hacer lo que le diga el presidente, si no está para eso. Por supuesto que puedo analizar, a ver, no, presidente, un estadista se presta a eso. Yo creo que está mal aquí, está mal acá, que parece si le hacemos este cambio, esto no hagan nada, no le cambien ni una coma. Y ahí van toda la bola de borregos, sí, así, sin nada, ni una coma, votar, me parece un talante antidemocrático terrible. Entonces, pues sí, por eso es lo que queremos evitar, ¿no? Moraleja. No estamos en otro momento, y eso es lo que ellos se quejaron, que hacían antes. Bueno, Javier, la oposición reaccionaria y ahorita en el poder en México duró 50, 60, Santiago, años. ¿Cuántos años consideras tú que puede seguir durando una oposición en los partidos que antes eran el poder para que el pueblo de México logre percibir, sentir un verdadero cambio, una realidad que realmente nos beneficie? No es que se estén cambiando el poder, la bolita, y vienen unos y van los otros y bye, y seguimos en la misma. Pues ¿por qué? Porque el país ya no aguanta. Claro, mira, creo que entiendo a la oposición, no la justifico para nada sus actuares, pero sí la entiendo. Y la entiendo en el sentido de que hasta el momento no tiene una propuesta que pueda dar respuesta a toda la catástrofe que dejaron en el país. De otra manera, no se entiende cómo es que Morena se posiciona al día de hoy como el refrendo para volver a repetir el 2024, por ejemplo. No hay una cuestión de un candidato que pueda medianamente acercársele a la cuestión de una perspectiva que vaya decentemente en la cuestión de esa ruta. No hay hasta el momento un modelo que corrija o que quiera tener la cercanía para con el pueblo. E incluso ni siquiera un modelo que sea confiable, pues. Es más, el próximo año, elección, ¿son cuántos? 6 gobernaturas. Pues yo pudiera dar como garantía que los 6 los va a ganar Morena. En esa magnitud dices tú, oye, entonces está desdibujada, ¿qué le falta a la oposición? Bueno, es mi perspectiva hasta ahorita perspectiva desde el punto de vista que eres un morenista, ¿no? Bueno, creo que, de nuevo, mientras sigas mezclando tus miedos y tus odios, no vas a dejar que el resto de las ideas fluyan. De mi parte, hasta el momento no intenté rompido para nada, y creo que de tu parte ha sido una falta y una grosería, precisamente, de no dejarme desplegar mis puntos de vista. O sea, eso te lo planteo como... Sí, te los he escuchado, aquí los tengo anotados todos sus puntos de vista, me quedan muy claros a mí. Continúo con esa cuestión porque definitivamente, cuando menos yo tomo el principio base de lo que es la búsqueda de una democracia plena en todo esto. Y primero que nada, hay que ser tenaces, hay que estar seguro de que lo que se está luchando y buscando es lo correcto. Y hay que estar convencido de eso. De otra manera, no hubiéramos llegado al poder como estamos haciendo ahora. 2. La cuestión de este intercambio, de veras, yo valoro plenamente la cuestión de que cualquiera que piense distinto a mí, pero siempre y cuando nos respetemos en esa cuestión, es formidable, porque eso es lo que le está haciendo falta a esta oposición. Si bien es cierto en la cuestión de que nos plantean a nosotros como gobierno la cuestión de la falta del sentido de crítica, pero como si la crítica no la tuviéramos a diario en todos los frentes, cuando menos de poder. Y estoy hablando del poder económico, estoy hablando del poder incluso social que hay todavía en algunos posicionamientos. Y por último, la cuestión de que sí debemos darnos la oportunidad también de disfrutar más esta cuestión de intercambio de ideas. No cerremos la cuestión de una puerta por miedos o por la cuestión de fobias.
no conduce a nada bueno. Una vida con tanto temor, con tanto miedo, no es vida eso. Simple y sencillamente. Creo que estamos en un momento muy importante en la cuestión de que este intercambio de opiniones nos puede generar pues mejores estadios para todos. Este gobierno no va a reprimir a nadie, no lo está haciendo. Hasta el día de hoy alguien que me diga, hey, el gobierno te censuró un programa, el gobierno vino y te limitó tu libertad de opinión, no lo está haciendo. Lo que la oposición está interpretando ahorita en la voz del presidente es una respuesta después de tanto ataque, que dicho sea de paso, podemos evaluar los medios y hay una descompensación casi del 90 a 10% de respuesta. Sí me has interrumpido también, no son interrupciones, simplemente son reforzar lo que estás comentando, pero pues yo creo que también argumentar desde los miedos, como tú dices, que me pareciera más que los miedos están de tu lado, tampoco es bueno argumentar desde el fanatismo, ¿no? Cerrarse al fanatismo y creer que todo lo que dice este señor, de la deidad del señor Peje, es absolutamente cierto y absolutamente relevante para el país. Yo creo que también hay que tener apertura a la crítica y a la autocrítica que ya te invité ahorita a hacerla, que parece que de su lado no existe. Porque mira, para ti no existe la oposición, en la 4T no existe ninguna corriente crítica tampoco. Son puros gente, sin afán de ofender, para decirlo así, son puros borregos que repiten lo que el presidente les dice. Y creer que lo que dice el presidente es ley, pues me parece también, pues, no es correcto. Pues también hay que estar abierto, como tú dices, para enriquecer la plática y para enriquecer las ideas y para enriquecer el que estemos aquí debatiendo y estemos aportando las cosas, ¿no? Para tratar de llegar a sinergias y tratar de llegar a puntos de acuerdo. No creo que se logren, a fin de cuentas, estar de acuerdo en todo, pero podríamos coincidir en muchas otras cosas. Pero también, tanto los miedos, que no sé a qué te refieras con miedos, que tú lo he repetido en otras ocasiones, que me lo dices mucho, yo no tengo miedo al gobierno, eso sí te lo digo, en lo absoluto. Yo nunca me he sentado aquí pensando que el gobierno me va a reprimir. No lo hicieron tampoco los priistas, ni tampoco lo hicieron los panistas, no se me siento, en ese sentido nunca me he sentido con miedo. He sido un amante, mira, planteando las cosas vamos a irnos a hacer una analogía histórica, un retroceso histórico. Yo creo que tú y yo somos más o menos de la edad, coincidimos, somos de la misma ciudad, nos conocimos de niños, ahí, en ese momento en la adolescencia yo creo que nacen la efervescencia por meterte a las cosas políticas y el interés. Mucha gente le vale madre, a mí no, a mí sí me interesó mucho, me gustó el tema. Yo en aquel entonces pues te metes a dónde te haces, ¿no? A posición. Yo siempre fui opositor, pues mis ideas siempre fueron en contra del sistema, siempre, para entender que tenemos coincidencias. Siempre, toda la vida fui un antiprista, recalcitrante, pero pues yo encontré coincidencias con la derecha. Tú, lo mismo también, ese coraje que tenías contra el sistema, pero encontraste coincidencias en la izquierda, pues partamos de la coincidencia de que todo eso que tú defiendes y que todo eso, yo no estoy defendiendo ningún pasado, yo creo que fue terrible y fue oneroso. Pero está siendo ominoso también. No estamos sacándolo de ese contexto también. No está viéndose absolutamente que esté cambiando nada. Sentarse y pensar y decir, espérate, vamos a esperar, puta, van a pasar 6 años y no se llegará a nada, ¿no? Creer que hay en la 4T voces cantantes que puedan decir, uy, mira, y sigue la 4T y una fregonería, pues yo tampoco veo personajes que realmente puedan suplir el carisma o la popularidad que tiene el Peje. Yo no creo, no hay uno solo, ¿no? Porfirio Muñoz Ledo ya se convirtió en un opositor de ustedes, ¿cómo se llama? El ideólogo de la izquierda. No me digas que no coincidías con él toda tu vida. Y ya él tanta gente de ese lado, ¿cómo se llama la señora esta también? Una que tiene apellido ruso, se me fue la onda. Elena Poniatowska, pensadores de izquierda toda la vida, ya se están dando cuenta que es una simulación esta 4T. El presidente está haciendo cosas muy malas y están haciéndolas mal. No está buscando la sinergia, no está buscando coincidir, como tú dices. Por supuesto que la oposición está enojada, pues si todos los días la ningunean. Tema, Javier. Ok, creo que hay un error del manejo del tema, ¿no? El tema era la oposición, no el gobierno. Pues al final pues, se arregla la oposición, bueno, ¿no? Pues si me estás haciendo recomendaciones de cómo debe ser la izquierda, no entiendo quién está gobernando ahorita, ¿no? La izquierda, ¿eh? No creo que sea de izquierda ese gobierno. Pero bueno, también es otro tema ese si quieres. Sigue hablando. Y en ese sentido creo que la oposición, querer modelar de cómo es que debe ser la izquierda, creo que es también algo ingenuo replantearlo en ese sentido, ¿no? A final de cuentas, un servidor lleva ¿cuántos ya? Pues ya a mis 52 años te puedo decir que no voy a corregir una posición que no vaya en la búsqueda de justicia, en la cuestión de la igualdad,
de la cuestión de la libertad, del sentido de crítica, a final de cuentas son mis banderas de toda la vida, pues. O sea, y de nuevo, hacer sugerencias en torno a cómo debemos comportarnos, pues yo le digo no al lugar, si cuando no éramos gobierno no cambiamos. Ahora que tenemos todo de gane, y precisamente todo esto ya desplegándose y haciendo su desarrollo, pues qué caray, este es mi momento, este es nuestro momento, cuando menos en la cuestión de lo que hemos venido trabajando durante bastante tiempo, como para decirnos ahora, hey, ustedes están equivocados, ustedes han cometido errores, ustedes no se prestan a la cuestión de la autocrítica. Pues todo eso ya lo vivimos. O sea, todo esto que ahorita estamos viviendo es precisamente nuestro tesón, nuestro estar picando piedra, y lo que estamos ahorita desplegando es precisamente todo este modelo que ya veíamos que era necesario que llegara al país. Y en esa cuestión llevamos 3 años y la consecución de corte hasta el momento podemos decir que todo va favorable. No hay una cuestión que a nosotros nos veamos en una cuestión distinta a la que no sea el beneficio colectivo, la cuestión del generar las sinergias para que todo mundo le vaya bien, el sentido de bienestar, la cuestión de un modelo totalmente distinto al que estaba antes, en donde no vamos a repetir la cuestión de los esquemas viejos. O sea, esta es la manera de cómo la izquierda ahorita está siendo un referente no nada más a nivel histórico, a nivel local. Creo que incluso varios países están poniendo los ojos sobre México y en ese sentido vamos. ¿Qué hacen eso nada más, por favor? ¿En qué somos distintos? ¿En el gobierno en qué está actuando diferente, como dices, en la cuestión económica, todo eso, qué es diferente? Hay una relación entre el Estado y el pueblo distinto. Ya a la cuestión económica, de cómo está impulsando la economía, de qué forma. ¿En qué es diferente? No, es parte de la oposición, más que lo que dijo él ahorita, lo dijo, nomás que quisiera que me fueras a ampliar más eso, pues en qué es diferente. Contesta en el siguiente tema, porque vamos a abordar de una manera pues lacónica en todo caso. Miren, el tema pues que plantearon ambos fue la economía. Ojalá y se pudieran plantear de inicio las estrategias, parámetros y fuentes, Javier, en que ese gran tema, no menos importante que los anteriores, puede tocarnos como benevolente o lastimoso, precisamente en el cierre de este año, que ha sido pues un año de quiebre, pudiéramos decir, y que en un determinado momento el próximo año, el 2022, se ve pues cierto, pero también muy futurista, muy incierto, con problemáticas que no acabamos de salir una y nos estamos repitiendo, por ejemplo, con la cuestión del COVID, los deslizamientos, aceleres inflacionarios y todo por el estilo. Si gustas abrir, Arturo, claro, o reposicionar la pregunta. También cerrar por lo de ahorita que comentaba el ingeniero, que la izquierda o la gente con el sistema con el que él comulga, pues están en la búsqueda de la justicia, de la igualdad, del progreso. Y yo nomás le quiero decir que la derecha también quiere lo mismo, ¿eh? Yo creo que nomás el fondo es el problema, ese es en el fondo coincidimos, quizás son las formas en las que estamos en las que no coincidimos. Yo no veo ningún partido que no busque la justicia, ni busque la igualdad, ni busque el progreso, de bienestar social, eso. Todos quieren eso. Nada más que a lo mejor en la consecución de ello, a lo mejor en el camino hacia la consecución de esos mismos es donde podemos estar en desacuerdo, ¿no? La economía, pues me parece, los números lo dicen, pues estamos terribles, quizá también agravado por la pandemia, como dices, pero este gobierno no está haciendo nada diferente o no hizo nada diferente, por el contrario, ¿no? No hizo nada diferente para tratar de paliar un poco los efectos de la pandemia. Otros países sí lo hicieron, mi crítica vendría en ese sentido. Por ejemplo, una de las cosas que enarbolan, que me parece también un verdadero despropósito, que el gobierno, que el presidente de la República se presuma el aumento de las remesas. Me parece increíble que que todavía quiera presumir eso, ¿no? Cuando eso no tiene absolutamente nada que ver la gestión de su gobierno. Por el contrario, precisamente, si le debemos de agradecer a algún presidente, pues es a los de Estados Unidos, ¿no? Que ellos sí están repartiendo dinero en apoyo a las familias porque se quedaron sin trabajo, porque la economía se cayó, por 1000 cosas. Ellos reciben un cheque mensual, la mayoría, y por eso han tenido más dinero para mandar a México, ¿no? O sea, es lo increíble, ¿no? Este gobierno plantea que es un gobierno de izquierda y presume ¿cómo se llama? Fortalecer el mercado local y ser un país más cerrado, no sé de qué forma lo dicen, y presumen la mayor inversión extranjera directa, que también es mentira, no es la mayor, es la segunda mayor, en 2013 fue la mayor. Pues no es muy de izquierda eso, ¿no? Creo que el camino que está llevando, apostándole a unas grandes obras que al final de su sexenio van a ser
elefantes blancos en muy poco tiempo, tanta inversión para tirar a la basura. Y así va a suceder, eso es el funcionamiento, las cuestiones técnicas de muchos análisis, de muchos estudios, hacia allá lo dirigen, ¿no? Creo que eso, dentro de los rasgos generales, es lo que pienso de la economía, ¿no? Que está haciendo las cosas erróneamente. Sí, mira, a lo mejor algo que nos había quedado pendiente en el tema anterior de la oposición, quisiera nada más esta parte de cerrarlo. Creo que para mí es importante, lo planteé antes de empezar la plática, que era primordial dejar la idea de que sí necesitamos una mejor oposición. O sea, creo que hay coincidencia. Creo que hasta el momento tener una valoración de qué calidad de oposición tenemos, pues están los resultados ahí que hacen el contraste muy claro. Ahora, entrando al tema de lo económico, hay un modelo que se está desplegando distinto a los anteriores. Y en el hecho mismo de no haber solicitado una cuestión de un préstamo para la cuestión de una situación de emergencia, eso nos marca cuando menos algo distinto a lo que se hacía antes. Es más, ya estuviéramos súper endeudados ahorita, pidiéndole al Fondo Monetario Internacional más crédito para poder resolver el tema de la pandemia. Lo otro, la cuestión de que cómo se logra en un año tan crítico como fue el año 2020, el mayor incremento de pago de las empresas que debían al sistema tributario. O sea, nunca antes en la historia habíamos visto que estas empresas cumplieran con la responsabilidad que tienen. Y eso ayudó en buena medida a sobrellevar el tema de la pandemia, porque se ajustaron a la cuestión de que había que cumplir con esa parte. Ahorita pudiéramos considerar en la cuestión de los grandes logros que tiene la Cuarta Transformación, en que las políticas públicas realmente están enfocadas a resarcir, a que en primera línea están primero los pobres. Esa visión que antes no se concebía como tal. Es más, antes se daba el apoyo a la cuestión de las empresas para que de ahí fluyera hacia la cuestión de hacia abajo el resto de los apoyos. Bueno, cambió la estrategia. El combate a la corrupción, créanme que esa parte cuando menos no se auspicia, ni siquiera tenía rango de ley la cuestión de que alguien si cometió un acto de corrupción, fuera para a la cárcel. Ahorita cuando menos la ley ya lo establece como tal. El respeto a los derechos humanos, ya lo mencionamos, la libertad de expresión está garantizada. La cuestión de los adversarios, creo que habría que tener claridad. No estamos hablando de que son adversarios políticos únicamente. Hay adversarios de carácter empresarial que están viéndose limitados en la cuestión de cómo antes ellos disponían y hacían lo que querían con el erario público y hoy en día no lo están. Las organizaciones que de carácter golpista, es más, lo han auspiciado así, lo han declarado de que van en contra del gobierno y que van con un sentido de derrocarlo. O sea, no es una palabra menor. O sea, los esfuerzos que han hecho, pues, si alguien me menciona una cuestión de borregos en la cuestión de la izquierda, pues Chihuahua, a lo mejor en la derecha hay una cuestión también en el mismo tenor. O sea, también hay cuestiones que necesitamos frenarlo porque, a final de cuentas, si la apuesta a la convivencia democrática, pues esos actores simple y sencillamente no favorecen a ningún escenario de desarrollo a futuro. La cuestión de los políticos que de manera tradicional han perdido también su capacidad de que la gente les crea. O sea, esa parte cuando menos es algo que de manera distinta se está viendo. Y está impactando en la cuestión de lo económico porque no es difícil separar que estos personajes tuvieron que ver en la cuestión, por ejemplo, del manejo de las medicinas, en el manejo de la cuestión de energéticos, en la cuestión de todo lo que pudiera hacerse negocio desde la perspectiva de gobierno, pues fueron limitados. Hoy a lo mejor alguien podría decir, hay todavía inercias en ese sentido, que hay gente que pudiera ser, pero no hay una cuestión sustancial en la cuestión que esté limitando el desarrollo en torno al ejercicio de lo económico en esa parte, ¿no? Y sí, dejar claridad de que cuando menos ese planteamiento de origen de decir separar el poder económico del poder político, sí era una necesidad para este país. De otra manera,
quiero que hubiéramos seguido viendo la misma situación de complicación en donde no hubiéramos resuelto la capacidad de los hospitales para resolver el tema. Es más de 300 hospitales tirados por el gobierno anterior para poder dar respuesta a esta situación lo atestigua. No hubo la capacidad, la intención siquiera para terminarlo. Lo mismo con varias obras, pero me detengo en la cuestión de lo de salud porque creo que ese es el tema sensible y que hasta el momento todavía no terminamos por resolver porque la pandemia sigue su curso. Pero bueno, tratar de separar el tema económico de la situación global que ahorita se está viviendo, que viene en la cuestión de las respuestas contracíclicas, también hay que tener esa claridad. No todo es una cuestión de culpabilidad a las circunstancias de estar en un gobierno que pues tiene esas limitaciones en la cuestión de un juego de ajedrez que no necesariamente las piezas le pertenecen. Estamos hablando que el esquema global ya tiene una dinámica de juego. Y en eso está de que tienes que cumplirle al Banco Mundial, tienes que cumplirle al Fondo Monetario Internacional y no puedes darle un golpe al tablero por el simple y sencillo hecho de decir, oye, soy de izquierda y no quiero competir, no quiero ya que estos estén jugando. Porque simple y sencillamente México estaría ahorcado por estos entes que son realmente poderosos. Creo que jugamos muy bien la cuestión de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Quizás no es una cuestión plenamente como proyecto en lo particular de Morena, pero haber irrumpido en contrasentido de esa propuesta creo que sí lo estuviéramos lamentando. Eso es más que claro. Y haberlo negociado a favor de, cuando menos, de respetar la soberanía, que no hubiera intervención excesiva por parte de las grupos o las transnacionales en nuestro país y hacerle la limitación del ejercicio de la explotación de los recursos naturales. Para mí con eso queda salvado cualquier negociación de carácter económico que es favorable para todos. Primeramente, nomás por lo como inició él, para cerrar lo de para luego irme con todo lo que dijo, ¿no? Por ahí cuando hablaste de las encuestas hacia el 2024, que no se ve a nadie, y pues por ahí está surgiendo una figura que podrá parecer bien o mal a todos, ¿no? Pero ya los pone nerviosos, que se llama Luis Donaldo Colosio, joven, presidente, ni siquiera el vato ni siquiera anda en campaña ni nada, y solo, la gente misma, a lo mejor por el apellido de su padre, lo está poniendo y está como a 3-4 puntos de la Claudia Sheinbaum o de Ebrard, siendo que ellos todos los días reciben el apoyo al gobierno y en el púlpito, ¿no? O sea, es interesante que Colosio esté tan bien posicionado, pues, ¿no? Me llama la atención. Es un tipo que está en la oposición. Mira, hablaste de que el gobierno no obtuvo préstamos, y eso es algo que siempre les encanta decir mentiras. El gobierno de México obtuvo un préstamo por $1,000 millones por ahí en junio, mayo del año pasado. No lo usó para la pandemia, eso también es distinto, pero decir que el gobierno no se ha endeudado es también una mentira terrible. Este gobierno se ha endeudado mucho más, o no mucho más, pero ya más de los 6 años del gobierno anterior. Eso está comprobado, son datos fidedignos. Y en el presupuesto de este año está autorizada una deuda por sabe cuántos miles de millones de pesos, ¿no? Está autorizada ya, no los ha ejercido, pero ya está autorizada para que los gaste a como le dé su gana. No son miedos, pues es que, bueno, habla con la verdad, no digan que no, okay, no se han endeudado, porque sí se han endeudado. Si me permite aclararlo nada más, te lo voy a poner como un ejemplo. Ajá. Es como cuando alguien tiene una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito puede ser, no sé, 50,000, 100,000, 200,000, y eso no es deuda. No, ese es el presupuesto que se autorizó, pero los $1,000 millones de dólares los usó el año pasado, en 2020. Refuerzo. El hecho de que tengas una tarjeta con una capacidad de crédito no necesariamente... Te estás autorizando el presupuesto, bueno, el gasto es el gasto que estás autorizándolo endeudándote, todavía no los ha hecho, pero ya en su presupuesto ya está pues planteado. Refuerzo la idea, la cuestión de una tarjeta de crédito no necesariamente... No es lo mismo, mi querido, sabes bien que no es lo mismo, y sí te entiendo tu punto, ya sé que tengo pero bueno, ya sí, en el presupuesto de gasto, si yo estoy gastando... Si me dejas terminar la idea para que esto no lo recicles como una mentira, pues. Bueno. La cuestión es que si tú tienes una tarjeta de crédito, puedes extenderla al crédito que tú te parezca, pero eso no es deuda. Es una posibilidad que tienes para la cuestión de una emergencia. Esa es precisamente la condición de lo que ahorita, hasta el momento, el gobierno ha mantenido. Me quedó clarísima tu idea, me quedó clarísimo, no creas que no. Sí, en las primeras 3-4 palabras que dices, te lo entiendo perfecto, ingeniero. Es que todavía no termino. La cuestión es que si le abonas a la idea de que, por el simple hecho
de solicitar un crédito. Ya lo dijiste, está repitiendo lo mismo, ya sé, ya te entendí, ingeniero, tienes una tarjeta, no la uso, si no la uso no quiere decir que estoy endeudado, eso me queda claro. Correcto, pero quizás a la demás gente... Pues sí, pero ya lo repetiste 2 veces lo mismo, 3, mira. Te lo repito por tercera vez. Bueno. Tener una línea de crédito no te genera una condición. Bueno, pues si me dejas terminar la mía... Pues tú me interrumpiste pues. A mí, pues que no era mi punto. Pues, aquí está el presupuesto, vamos a gastar 500,000 millones de pesos, pero solamente tenemos 450,000, vamos a endeudarnos con esos 50,000 millones de pesos, pero ya está en el gasto, o sea, no nos hagamos tontos queriéndomelo ver como lo estás viendo tú, porque no es así, ya está presupuestado para gastarlos, o sea, evidentemente no ha llegado el año, pero los va a gastar porque ya no puede autorizárselo si el Congreso no se lo pone, ahí ya están en el presupuesto de gastos ya está planteado eso. Vamos a gastar 500,000 con 50,000 millones de pesos. Un decir, ¿no? Cifras, o sea, es un decirte. No es porque, pero aquí tengo, pero te voy a acreditar 100,000, por si gastas algo ahí más. Entonces, eso sí sería, esos 50,000 excedentes, pues quizás caerían en lo que tú dices, ¿no? Pero ya está planteado el gasto con deuda, basándose con deuda, endeudándose, porque no tiene ese dinero. Así de sencillo es. Entonces, nomás aclarando tu punto. Hablaste de que este gobierno está enfocado mucho en los pobres. Un gobierno que los ha multiplicado, ¿no? O sea, ahorita van como 5 millones de pobres más de cuando él entró. No entiendo cuál es los quiere tanto que los multiplica, bien dicen, ¿no? Por ahí, ¿no? No lo sé, pero tienen, bueno, los aumentó. Claro, no es un fenómeno local. Interrumpes. Las medicinas dices que se cambió, que era un sistema que venía de corrupciones, también es otra retórica que tienen. ¿Cuánta gente hay en el bote? Le siguen comprando exactamente las mismas empresas. Es pura mentira. También lo que sacaron del aeropuerto y de todo lo que sacan, que es por corrupción y de las estancias infantiles y del ¿cómo se llama? El seguro popular, que ¿cómo se llama? Puro de corrupción. Bajo esa bandera cancelan todo, hacen un caos y no agarran a nadie, no te muestran los datos de corrupción, no te dicen, o sea, absurdamente, pues siguen comprándole a los mismos distribuidores de medicina y sigue habiendo un problema terrible de acceso a medicinas en el país, terrible, que no lo pueden solucionar en 3 años. De verdad que te la compro y ahí sí te lo respeto y te digo, pues en eso sí tienes razón, hicieron una negociación muy eficaz con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Eso pues es uno de los logros que se puede tener en este país. Fíjate, no había encontrado uno, pues por lo menos ya encontramos uno. El país está pasando por una terrible crisis de salud y este gobierno no está encontrando las estrategias, o no sé si ni siquiera las esté buscando, cuando el presidente de la República sale todos los días a decir que no es cierto, que no hay, que todos los niños tienen medicinas para el cáncer, que son unos, que son complot, fíjate, los niños complotistas ahora, ¿no? O sea, me parece, te digo, terrible salir a defenderse de esa manera. Si no reconoces un error, que hay deficiencias, no vas a poder solucionar. El primer paso es saber y entender que hay un problema. Güey, lo estamos haciendo mal, vamos a hacerlo así. ¿Qué le parece? Pues esto no funciona así, no está funcionando, hay que cambiar la estrategia. Para mí yo creo que es cambiar las estrategias, cambiar los puntos. Cuando no están funcionando, más cuando trata de la vida de niños, me parece que es imperativo hacerlo de inmediato. No puedes estar esperando a ver cuándo funcione. Es que veníamos de hace 10 años con esta carencia y que se sigan muriendo niños, o sea, es normal. No, pues, o sea, es que indolente, la verdad. Y si vas a plantearlo así, echando la culpa a todo y no enfrentar el problema, no se va a solucionar nada. No somos, a fin de cuentas, hace un año, 2020, en diciembre del 2020, pues se supone que ya deberíamos de ser como Dinamarca, ¿no? Y no creo que pensamos ni como Guatemala. No hay punto en el que puedas, este gobierno, no hay un solo punto en un rubro económico en el que pueda estar él presumiendo algún logro. Más que la negociación del Tratado de Libre Comercio, como te digo, pues eso. Pero esos no son logros que se van a ver ahorita. Bueno, sí se están viendo por la inversión extranjera directa que está creciendo, ¿no? Y a la que estamos apostándole porque la fortaleza de la economía local no está funcionando. Y el ataque a la corrupción, cuando te alías con los mayores diablos del pasado, dándole las mayores obras a los famosos, aquellos con los que te peleabas antes, ¿no? Pues no sé, se convierte solamente en una retórica. El presidente realmente, entendámoslo, el presidente no está gobernando, el presidente constantemente está en campaña y habla para tus oídos dulces, para que le compres, vendiéndote la idea solamente, no está gobernando. Todos los días sale a medir el punch
para seguir creciendo en las encuestas, para estar preparándose para el 2024. Y la oposición está trabajando en ser oposición. Ellos no están en campaña. ¿Cuáles son las expectativas y qué dice el libreto? Muy bien. Creo que es favorable la cuestión de la intervención de Andrés Manuel diariamente, porque eso nos da precisamente el posicionamiento de una perspectiva distinta que no teníamos. Y nos da el primer timing en la cuestión de lo económico. ¿A qué me refiero con esto? México está llegando tarde al ejercicio de sus derechos. O sea, los derechos humanos no son concebidos como algo que realmente nos merezcamos. O sea, todavía hay una mentalidad en donde los derechos simple y sencillamente no han lugar. Y lo que hace Andrés Manuel todas las mañanas es darnos nuestro derecho a la información. Esa es mi perspectiva de interpretación a lo que la oposición menciona, que es inoperante, que es innecesario y demás. Bueno, para mí es un derecho estarlo ejerciendo diariamente, de saber cuál es el posicionamiento de las políticas públicas junto con el resto de las agendas que se van desplegando. La cuestión de los apoyos de financiamiento a microempresas y trabajadores independientes fue una realidad durante el proceso del COVID. Con la pandemia, y que nadie lo agarró, pues la mitad, yo creo. Bueno, continúo con la cuestión del esquema, que fue un hecho real que se aplicó como una medida auxiliar ante un evento catastrófico. La plataforma de apoyos para intercambios comerciales, esa parte a lo mejor ni siquiera la oposición lo validó como algo favorable y aún sin embargo mantuvo la economía estable. ¿De qué, perdón? Bueno, si no escuché, perdón, es que estaba... No, pues lo siento, la cuestión de los que sigue son de los programas de crédito individuales para vivienda y autoconstrucción. Otro factor que se ejerció durante el periodo de pandemia y fue altamente favorable para la cuestión de aquellos que estaban en una cuestión crítica. Estamos hablando de que cuando menos el factor de la construcción mueve 35 áreas de la economía y sostuvo cuando menos en una parte realmente de complicación. ¿Y hubo algún programa de eso? No te entendí. ¿Programa de apoyo a la construcción? Es correcto. Y por último, la cuestión de lo que no valora, que el solo hecho de la austeridad republicana ha generado un efecto muy favorable para la cuestión de la economía para poder devolver precisamente ese apoyo en función de las necesidades urgentes. Estas fueron las 5 medidas que se establecieron durante el COVID como una estrategia económica. Decir que no hubo plan, pues Chihuahua a lo mejor les hace falta un poquito más de búsqueda en la cuestión de estos objetivos. Y la cuestión de que hay un avance, pues cuando menos alguien lo pudiera dar como válido el hecho, cuando menos yo no doy por bien servido que a los presidentes les hayan cancelado las pensiones. O sea, quizá por la cuestión de lo particular, ¿no? Para mí sí de veras es una motivación de decir, oye, estos hijos no se salieron con la suya. De la chingada, no pasa nada. Bueno, en el sentido de que cuando menos para mí sí creo yo que era un punto que habíamos quedado pendientes a resolver y que ahorita ya es un hecho real. Se elimina el fuero para los presidentes y por ende también para la cuestión de los gobernadores. Hoy en día, cuando menos, todo gobernador está pasándose por los mismos estándares en cuestión de revisión que antes no tenía. Eso para mí lo veo muy favorable. La cuestión de la desaparición del Estado Mayor Presidencial, que también abona una condición económica dentro de las finanzas. ¿Desapareció el Estado Mayor Presidencial? Pues cuando menos los 9,000 elementos que estaban adscritos al Pero no diga desaparición, a lo mejor reducción. Bueno, los 9,000 elementos que estaban dentro de la responsabilidad del resguardo del presidente no existen. Javier, ¿qué miras en economía para la República y para el Estado de Sonora si quieres aterrizar ahí, por favor? Muy bien, mira, en lo económico aquí en el Estado creo que es un hecho real la cuestión de la búsqueda de empatar las políticas federales con lo local, con lo que se está haciendo. Y en ese sentido creo que el trabajo de separar el poder económico del político es una realidad. O sea, lo estamos viviendo y por eso también comienzan a generarse apenas las fricciones. Todavía no están en la magnitud que para apreciarse de una manera más clara, pero de que va la ruta trazada es un hecho. La cuestión de los apoyos que se está dando tanto a la etnia yaqui como a la cuestión de los mineros y bueno, próximamente también para la cuestión de los seris, va en esa búsqueda de generar justicia en torno a un modelo de gobierno distinto y que viene a resarcirles un terreno de lo económico. La cuestión de lo local, de cómo hacerse de nuevos elementos financieros.
viene también en curso. La cuestión de cumplir o hacer la convocatoria de cumplir con la cuestión de la recaudación viene como un modelo también distinto para el próximo año. Viene una cuestión de que cuando menos las empresas que, siendo de Sonora, no acreditaban la cuestión de su ingreso local, viene como un fenómeno favorable, incluida la cuestión de las mineras, ¿no? Que antes hacían las retribuciones allá en la Ciudad de México, viene con un escenario local, viene a darle una dinamización a esa parte. La cuestión de la cancelación de la condonación de impuestos, cosa que no hay gobierno en el pasado que no lo haya hecho, lo hicieron. Bueno, hoy va a haber una cancelación a la cuestión de cómo antes los impuestos desaparecían o no hacían que cubrieran su parte de las empresas. Hoy va a darse como un evento especial. Y con todo esto, pues va a comenzar un reacomodo. Creo que cuando menos para el escenario del próximo año, Sonora va a estar en una pues mejor posición que los gobiernos anteriores en torno a la cuestión de dinamizar la economía, ¿no? La cuestión la alianza que se da con los gobernadores por el Pacífico va a dar un escenario también de regional muy significativo, aunado a la cuestión esta del parque solar que viene como el octavo más grande de todo el planeta, también va a darnos otra perspectiva distinta. Y junto con esto, pues a lo mejor el tema del litio, que todavía no termina por definirse dentro de la estrategia de la reforma energética, pero ya lo doy por hecho, viene la reforma energética y estaría incluido ese tema que el litio nos va a dar también un posicionamiento nuevo en el Estado. Bien. Para terminar, Arturo, mira, voy a cerrar con esto. Sí. Realmente yo creo que el problema mucho de lo que habla la 4T, a través de aquí de la voz del ingeniero, es que precisamente su fuente de información son las mañaneras, ¿no? Mañaneras que ha sido documentado, que hasta el momento van más de 60,000 mentiras que se han dicho, ¿no? 60,000 mentiras. Entonces, por ejemplo, una mentira que yo la verdad la primera vez que escucho que hubo un plan para la construcción de apoyo a los pobres para la construcción de sus casas. No sé qué plan sea. Pues no lo escuchas y todos los días sale el señor eso a decir, pues es que, ¿cuántas mañaneras crees que van a el de 25,000 pesos sí lo supe, es el apoyo que dieron a los empresarios, microempresarios. Bueno, tan crítico para la mañanera, ¿sabes cuántas mañaneras van al día de hoy? Pues calculando los 3 años, pues ¿qué te gusta? 52 por 5, 150, como 500 más o menos. Simple y sencillamente no lo sabes, güey. No, pues porque no las veo, güey. Por supuesto que pues no. Entonces, ¿cómo criticas algo que no ves? Porque no la veo, porque yo no me gusta escuchar mentiras, son 60,000 mentiras. Luego escuché a una persona que no sabe ni hablar, la verdad es que es muy soso. Pero ¿cómo compruebas que es una mentira algo que no ves? Porque los estudios lo avalan. O sea, los estudios serios, y el otro día te lo mostré, hablan que hace 2 meses estuvimos aquí, iban 53,000, ahorita seguramente van 60,000. Te lo planteo a tu perspectiva de valoración como analista político y crítico. La cuestión de que para poder hacer un sentido de desarrollo de crítica tienes que tener los elementos. Los tengo, pues. Si no has visto las 750... No son 750 porque los fines de semana no las hacen, ¿no? 750 mañaneras hasta el momento y no has visto ninguna, pues no entiendo cuál es tu referente. Espérame, yo estoy basándome en un estudio que hicieron donde están avalando que sean 60,000 mentiras que van ahí y no quiero ver eso ni se me ocurre, por favor, porque si los veo en 5 minutos me duermo, cabrón. Estar oyendo hablar al presidente, decir tanta tontería y decir, lo digo con la sociedad con la que hablan. Por eso, pues, es una tortura, güey. Pero se llama congruencia, güey. No, ¿por qué congruencia? Puedo criticar algo que yo estoy basando en un estudio que dice claramente, y te lo mostré la otra vez, que dice que has dicho 53,000 mentiras en ese momento. Por eso, pero yo también puedo decir lo que dicen otros y repetirlo y no lo voy a decir como una cuestión de... Por eso, dice muchas mentiras. Por dogma de fe. Dice muchas Van mentiras. 746 mañaneras. Sí, pues son 250 por año más o menos, pues. Entonces... Si no has visto ninguna y tienes tanto miedo... No tengo miedo, me da hueva. O sea, eso no me va a quitar el valor de poder criticarlo, hombre. No me puedes poner ese lugar así. Bueno, mi sugerencia para como oposición... Yo no puedo criticar algo que no tengo por qué verlo. No, es sugerencia. Tú como oposición debieras darte a la tarea cuando menos una por semana. Bueno, yo te recomiendo que no las veas porque dicen puras mentiras. Yo te recomendaría eso y que por lo menos tus fuentes no las bases en eso. Es que para que un ejercicio de comunicación de un gobierno es estar saliendo todos los días a decir mentiras. La crítica no se sale de la nada. Tienes que tener elementos. Plantear, ¿cuántas versiones se dieron del hecho de Ovidio? Oye, no leas El Capital, a final de cuentas es mucha mentira. No.
Y vas a decir... Dime cuántas versiones se dieron del Ovidio. No, te estoy planteando la cuestión del tema ahorita, de la cuestión del tu evento. Tú estás criticando las mañaneras y no has visto ninguna. Bueno, no estoy criticando las mañaneras, estoy diciendo que tiene 60,000 mentiras. Por eso, güero. Bueno, ya lo dijiste, pues tu punto. Por eso, pues no sé el tema, pues ya lo dijiste, el punto, pues ya está claro. Aterrizando, Arturo. No, pero yo no he hablado, nomás empecé. Pues con eso empecé. Es que se están desviando. Por eso, con eso empecé, pues. Ahorita digo, ¿qué esperas tú? ¿Qué esperas en ese tenor tú como oposición? Basar tu información y todo lo que tienes con la fuente de las mañaneras, pues son 60,000 mentiras, estás equivocadísimo ahí. Y es hasta pueril pensar eso, ¿no? La eliminación de la Guardia Nacional, dices, de la Guardia Presidencial, también es una mentira absoluta, porque están, se les ve perfectamente, se ven los vatos que lo cuidan, ¿no? Y también eso que van en Yeta, también fue, es que usted, digo, trabaja el señor está en campaña siempre, pues, es populista. O sea, la oposición para nosotros es lo que tú no estás de acuerdo con lo que él dice. No estoy de acuerdo. ¿Qué esperarías tú de la cuestión económica? Estos datos los dio él, pues yo estoy rebatiendo lo que él dice, nada más primero, y ahorita voy a hacer mi enfoque, más estoy rebatiendo mentiras que vi que no dijo. Ajá, no está bien, pues, pero ahorita voy a plantear mi punto, y mi punto va a ser muy breve final, ¿no? No hay nada que decir de la economía, solamente estoy debatiendo lo que él dijo. La eliminación de la Guardia también es una mentira, pues si la vas a ver ahí, ¿no? Empoderar, separar el poder político del económico, pues también me parece una retórica, pues, o sea, ¿a qué se refiere? Pues si los empresarios siguen construyendo, le siguen trabajando al gobierno, o sea, no entiendo, o sea, no entiendo a qué se refieren con eso, es populismo, pues, es demagogia nada más, para hablar para afuera. Empoderar las políticas públicas, pues, también sigue siendo lo mismo. Pues, los impuestos que no pagan, pues no los pagó Polensky, Epigmen Ibarra, Ana Guevara, les perdonaron como 20 millones de pesos a la Polensky. Este gobierno, o sea, sigue haciéndolo los mismos actos, nomás que ahora cambiaron de beneficiarios, ¿no? Sigue la misma historia. Es mentira, otra mentira de las 60,000 mentiras, pues, de la mañanera. Por supuesto que la economía, el apoyo de 25,000 pesos que el 50% de los empresarios dio, pues no eran insuficientes por completo. Cerrar tu restaurante y querer mantener a la gente y mantenerla, y tener consecuencias legales por el hecho de despedirlos o no pagarles, pues eso no me parece un apoyo. O sea, el gobierno eso no es un apoyo, es una dádiva. 25,000 pesos, pues por favor, es un ejemplo. La 4T de repente piensa, ya lo hemos dicho otras veces también, piensa que cuando hablamos de empresarios nos referimos a Roberto Servigia, a Carlos Slim, a Salinas, a los Zambrano. No, nos referimos al 80% de los empresarios que generan los empleos en este país, que son los microempresarios. A esos nos referimos, al dueño de la estética, al de la ferretería de la esquina, al de la farmacia, a esos microempresarios. A veces se nos olvida que esos también son empresarios. A los que venden llantas como tu servidor, o sea, a esos apoyos. No, esos son los empresarios a los que nos referimos. No creer que porque es que son amantes de los empresarios ustedes, nos referimos a esos, a los que generan la lana, al emprendedor, al que sale todos los días a fregarle para sacar su farmacia, como te digo, su taller, lo que sea. Ese tipo de empresas es lo que se debe fortalecer. Y el gobierno, ese es pueblo también, como dice él. De repente es pueblo para lo que le conviene y no es pueblo para lo que no conviene, ¿no? Porque si es pueblo, los delincuentes son pueblo, pero los microempresarios no son pueblo, son explotadores, ¿no? Entonces, argumentar eso, el apoyo a esos microempresarios, el apoyo al impulso a la economía local, al impulso a la economía micro, pequeña, con programas reales de emprendimiento, con capacitación, con educación, con supervisión, con seguimiento, eso es la clave correcta para salir adelante. No hay otra. Bien, pues, estas son las diferencias que hay entre un punto de vista de la gente que aplaude pues la obra del partido en el poder, y obviamente por consecuencia tenemos que la oposición también rebate. Ante este cúmulo de ideas y emociones y sucesos que últimamente se han llevado a cabo incluso en la capital aquí del estado, precisamente con las dificultades, desesperación tanto del gobierno estatal y también, ¿por qué no decir ayuntamientos municipales, para incluso pagar los sueldos de gente que anda en la búsqueda de la pensión o incluso jubilación, no ni decirlo, porque ahí están los alteros de gente que ha hecho el trámite para jubilación y no llegan? Pues esperamos despedir el año así. Simple y sencillamente este ha sido un ejercicio pues para ver entre personas de oposición y objetivos del poder real en este tiempo.
¿qué perspectivas tiene la población, la ciudadanía, para que, pues cuando menos se pasen un feliz año, un término del 2021 un poco más agradable y que tengamos perspectivas para el año que entra? A nosotros nos da mucho gusto tener gente que entiende el trayecto de este cambio, de esta transformación, y no nos resta más que volveros a reiterar la invitación, Arturo, Javier, para el próximo día pues tenerlos con temas más frescos y sobre todo que nos traigan un auspicio de perspectiva en lo que es la esperanza. Y pues les agradecemos a nuestros amigos lectores y televidentes el favor de su atención a este programa. Muy agradecidos por su presencia, muchachos. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes nuevamente.